Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar del programa como siempre. Un gusto saludarte, un cordial saludo también a la audiencia. Amílcar, te queríamos preguntar respecto a este tema de los combustibles, teniendo en cuenta también lo que es este estudio que estuvieron haciendo respecto a la situación de Petropar. Pero puntualmente, Amílcar, ¿cómo está impactando la participación de Petropar en el rubro de los combustibles y qué efecto tiene esto, por un lado, en el tema económico y por otro lado también en el tema de finanzas públicas, teniendo en cuenta de que Petropar es una empresa pública? Bueno, por un lado, Petropar viene acumulando pérdidas en los últimos 20 meses. En el año 2022 tuvo una pérdida de 14 millones de dólares, que esto significó perder el 20% de su patrimonio neto. Y en el periodo de enero a agosto 2023, una pérdida de 24 millones de dólares, que significó o que representa el 50% de su patrimonio neto. El patrimonio neto de Petropar al cierre del 2022 era de 50 millones de dólares y repito, en 8 meses, enero a agosto, tuvo una pérdida equivalente a 24 millones de dólares. Actualmente lo que está haciendo Petropar es vender su combustible con un margen bruto positivo que, de acuerdo a su estructura de costos publicada en su página web, es de 443 guaraníes en el diésel, y ese valor ya no refleja, ese precio al cual vende ya no refleja el precio internacional del diésel, ¿verdad? Que el nombre técnico es heating oil, ¿verdad? Es digamos, el combustible refinado que Paraguay importa. Nosotros no importamos crudo, dado que no tenemos refinería, importamos el combustible ya refinado. Entonces te decía de que ya no refleja a los valores de septiembre, y que serían ya los valores de reposición. Petropar tiene una pérdida de margen bruto de 1.020 guaraníes, 1.020 negativo y 2.231 a nivel ya de resultado operativo. Los costos de Petropar, considerando su estructura de costos del año 2022, son de 1.211. Esto significa que el gasto operativo total dividido el número de litros de diésel y naftas vendidos en el año 2022, el costo operativo se ubica en ese número. Entonces tiene que tener por lo menos un margen bruto que le permita cubrir todos sus gastos operativos. Entonces, en un contexto de suba del precio internacional del combustible, que durante todo el mes de agosto y septiembre viene subiendo, y en un contexto también de pérdida operativa que venía arrastrando Petropar, deciden bajar los precios. El efecto que esto tiene en el mercado es de que el sector privado, los emblemas, digamos, privados, no pueden acompañar esta política de reducción de precios porque, como te dije, el precio de venta establecido por Petropar representa un margen bruto negativo, o sea, ni siquiera cubre el costo de reposición del producto. Entonces, la situación que se ha generado es de que Petropar por unas semanas prácticamente se ha convertido en el emblema que monopoliza las ventas. eh, la postal que vemos en las calles es de estaciones Petropar con largas filas para cargar, y el resto de estaciones de servicio sin clientes o con mucho menos venta. Lo que va a suceder es de que, o lo que está sucediendo es de que Petropar está multiplicando sus ventas por dos, quizás hasta por tres. Eso va a hacer que se agote muy rápidamente su combustible, y luego, cuando tenga que reponer, probablemente va a tener que ajustar sus precios. O sea, se va a dar siempre y cuando compre al precio internacional, que hoy está ya más alto, digamos, tendrá que hacer un ajuste de precio importante. Ujú. Amílcar, en términos de impacto económico, en cierto modo, que Petropar tenga un precio más bajo,
tiene un impacto positivo en términos de inflación y bueno, de un precio estratégico para la economía que tiene un menor costo para las personas que tienen acceso a una estación de servicio de Petropar, porque hay que decirlo también, no hay estaciones de servicio de Petropar en todos lados. Pero está lo que vos decís, no es de repente una decisión sostenible y esto puede tener un impacto fuerte en cuanto a lo que es la administración Petropar propiamente dicho y bueno, la administración en temas de finanzas públicas, teniendo en cuenta que el Estado es el que responde por Petropar. Sí, obviamente que al vender el combustible por debajo del costo de reposición y al hacer eso tiene el precio más bajo del mercado, digamos que la población que compra, que toma una decisión racional y compra ese combustible más barato en vez de ir a otra, es lógico y racional que así sea, obtiene un beneficio, o sea, la población obtiene un beneficio. Pero esa medida, te digo, por lo menos si nos regimos por los precios internacionales de los combustibles, no es sostenible porque va a durar unos días, lo que dure el stock de Petropar, que yo estimo se va a agotar muy rápidamente, en cuestión de semanas, y luego entonces al hacer la reposición, la suba de precio tendrá que ser importante. En mi opinión, esta forma de regulación de mercado que está aplicando Petropar no es la correcta porque no contribuye, digamos, al mantenimiento de un mercado sano y sostenible. Vamos a definir en qué consistiría una buena regulación. Que Petropar, que es, digamos, el organismo o la empresa estatal que regula por la vía de la competencia el mercado de combustibles en Paraguay, transmita en todo momento al mercado un precio que refleje el costo internacional del combustible más un margen pequeño, razonable, competitivo. No se espera, digamos, que Petropar obtenga ganancias en su operación, sino que su rol es más bien marcarle la cancha al resto de emblemas. De tal manera, al poner ese precio razonable, competitivo en el mercado, evitar que otros emblemas, digamos, apliquen precios más altos y obtengan rentas más allá de lo que corresponde para el precio internacional. Esto es lo que debería hacer Petropar, esto es lo que se espera de un regulador. ¿Qué es lo que está haciendo Petropar? Vender a pérdida. Esto no es lo que se espera de Petropar. Es una política que dura unos pocos días, que hace que luego el ajuste de precios tenga que ser muy grande. Entonces no es lógico. Yo creo que es una medida más bien política, ¿verdad? Para cumplir una promesa de campaña muy agradable, por cierto, para la población por unos días, pero que luego en el mediano plazo no es sostenible, ¿verdad? Y va a hacer también que los saltos de precio sean muy grandes en un contexto de suba del precio internacional, va a llevar a saltos muy grandes. Yo creo que sería mejor ir haciendo pequeños ajustes, como te dije, reflejando el precio internacional del combustible, de tal manera mantener un mercado sano y también permitir al resto de emblemas que también son muy importantes, ¿verdad? Porque Petropar por sí mismo hoy no tiene la capacidad, ¿verdad?, de abastecer a todo el mercado, entonces es importante también preservar a los demás emblemas, ¿verdad? En Paraguay hay 2.740 estaciones de servicio, de las cuales 240, el 8,3% son de Petropar y el resto son emblemas privados, digamos, de otras marcas. Entonces, en este momento lo que está ocurriendo es de que las estaciones de servicio de los otros emblemas se ven seriamente afectadas. El promedio de empleo que generan estas estaciones de servicio es de 6 empleos por cada estación. Entonces, al no vender, digamos que se pone en riesgo una cifra de más o menos 15.000 empleos. Son 2.500 estaciones de servicio que hoy, digamos, seguramente en este mes de agosto y probablemente septiembre, por esta política de Petropar, no van a poder cubrir sus gastos operativos, ¿verdad? Entonces, hasta es probable que se produzcan algunos despidos, ¿verdad? Disculpen. Eh, y entonces distorsiona todo el mercado, afecta, digamos, a ese sector privado que también participa del sector, y es una política que no es sostenible. Repito, en mi opinión, luego del estudio que hice del sector, no es una regulación sana y sostenible la que está implementando Petropar en este momento. Amílcar, el precio del combustible en el plano internacional sigue al alza.
Sí, sí al alza, lastimosamente, ¿verdad? Para nosotros, porque no somos un país productor de combustibles, somos un país importador, esos precios siguen al alza y eso es justamente, ¿verdad? Lo que genera también esta situación, ¿verdad? De que Petropar vende su stock, digamos, lo que le sobra, dicen ellos, al precio de compra que hicieron teniendo un margen positivo, pero que, repito, no cubre todo su costo operativo. Pero como el precio ya está más alto y no cubre el costo de reposición, entonces el precio internacional, me refiero, está más alto, no cubre el costo de reposición, entonces el resto de emblemas no puede competir, ¿verdad? Igualaron los precios por unos días, duró unos días nada más esa política y luego ya tuvieron que alzar todos sus precios porque un competidor puede, digamos, vender su producto siempre y cuando haya un margen bruto positivo, por más que ese sea pequeño, puede todavía vender porque alguna ganancia va a obtener de la venta. Pero cuando ya el margen bruto se vuelve negativo con este precio de Petropar, esto significa que el precio de venta no cubre ni siquiera el costo de reposición del producto, ya es imposible que un competidor mantenga ese precio y que pierda, ¿verdad? Por cada litro vendido. Y esto es lo que hace que hoy no, las estaciones de otros emblemas no puedan acompañar estos precios de Petropar. Amílcar, ¿y el tema del dólar cómo influye o puede influir teniendo en cuenta de que se tiene un dólar estable en nuestro país, pero bueno, teniendo en cuenta los movimientos de la Reserva Federal y el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, se podrían dar ciertas movidas alcistas? ¿Qué te parece que podemos decir sobre ese punto? El dólar es otra variable que también impacta, ¿verdad? En este negocio los combustibles, porque como el combustible localmente se vende en guaraníes, pero el producto se importa y se paga en dólares, entonces una suba del tipo de cambio hace que también el costo de ese producto importado se vuelva más alto en moneda local, en guaraníes. Por ahora tenemos una estabilidad del tipo de cambio. Yo no creo que esto vaya a cambiar más allá de lo que mencionaba, ¿verdad? De la Reserva Federal. Y por una razón, es porque el Banco Central tiene un muy buen nivel de reservas cercano a los 10.000 millones de dólares y estamos también en un momento de salida de la inflación. Hay que recordar de que en los 2 años anteriores, 2021 y 2022, la inflación estuvo muy alta, llegando a un pico, inclusive en algunos meses llegó al 12% en el interanual. Y ahora esa inflación ha bajado. Hoy estamos con una inflación de más o menos el 2,5, la última medición. Entonces yo creo que el Banco Central no va a arriesgar a permitir una devaluación importante en este último tramo del año, porque eso haría que nuevamente se disparen las presiones inflacionarias. Entonces yo más bien, dado el nivel de reservas alto que tiene el Banco Central, lo cual le da mucha capacidad para controlar el tipo de cambio, dado que también estamos en un buen año agrícola, ahí digamos, hubo una buena entrada de divisas, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares por exportaciones. Entonces no hay razón para que en Paraguay el tipo de cambio, digamos, tenga algún tipo de movimiento importante hacia arriba. Yo más bien preveo o veo, ¿verdad?, de que el tipo de cambio se va a mantener estable de aquí a fin de año, una devaluación anual de más o menos 6% en línea con lo que viene sucediendo en los años normales de Paraguay. Así que por esa vía no creo que haya alguna novedad, digamos, con respecto a este tema. Pero aclarando de que si ocurriera eso, sí impactaría en el precio del combustible. Sería otra variable más, además del precio internacional de los combustibles, el tipo de cambio del dólar si es que este subiera. Amílcar, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. Ok. Estamos en charla con el analista Amílcar Ferreira, quien nos está explicando acerca de cómo el rubro de combustible impacta dentro de la economía y también la situación específica puntual de Petropar.